momento la defensa de este señor Ratti, y si era defensor de Ratti cuando fue al Senado el 17 de agosto y refiriéndose a todos estos hechos no informó de esta circunstancia. No informó al Senado, pero permítame, pero cuando llamó al diputado Lorenzo, que tenía la duda de si esto podía tener algún problema o no, sí, tampoco le informó. Porque si le hubiera dicho, mire diputado, empiezo por decirle que yo defiendo a uno de los encausados. Más allá de eso, mi opinión como penalista es la siguiente. Ahí yo creo que Lorenzo, esa advertencia, digamos, hubiera disparado todas las alarmas y Lorenzo hubiese hecho otras consultas. Y le digo más todavía. Cuando la ley es sancionada por el Parlamento y va al Poder Ejecutivo para su promulgación, se promulga en Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque la anterior, la ley de concurso y reorganización empresarial, había sido promulgada por el Consejo de Ministros. Así que la modificación a esa ley se promulga también en Consejo de Ministros. El doctor Fernández, que era canciller de la República en ese momento, le avisó al presidente Vázquez que él era defensor de uno de los imputados y que la sanción de esa ley podía eventualmente beneficiar a su patrocinado. Se lo informó a los demás ministros del gabinete. Son todas cosas que esta comisión investigadora va a tener que aclarar, porque estas cosas pueden ser relevantes para determinar la responsabilidad de las personas que actuaron en todo este proceso. ¿Cree que corresponde que la comisión investigadora del Parlamento le consulte al expresidente Tabaré Vázquez acerca de cómo fue el procedimiento? Porque, bueno, el Ejecutivo finalmente promulgó esta ley, ¿verdad? El Parlamento la aprobó, pero el Ejecutivo, como usted dice, la promulgó. La promulgó, eso es lo de trámite, eso es lo normal, y me parece que es absolutamente insoslayable la consulta. No hay por qué molestarlo al doctor Vázquez pidiéndole que vaya hasta allí personalmente. Se le puede preguntar por escrito y decirle, ¿a usted le avisaron que el canciller que promulgaba la ley era defensor de uno de los encausados? Porque si el Poder Ejecutivo, en conocimiento de todo eso, estudiando como debe estudiar las leyes antes de promulgarlas, igualmente la promulgó, entonces es también responsable políticamente de esto que pasó y le debe dar cuentas a la ciudadanía. Ahora, si el Poder Ejecutivo dice, no, a mí nadie me avisó, bueno, entonces quien debe dar cuenta es el doctor Fernández. ¿Por qué no le avisó a su presidente y al gabinete ministerial que él integraba de esa circunstancia que claramente lo implicaba en los hechos? Y en el caso del doctor Sergio Abreu, que fue el miembro informante de la comisión y que en definitiva fue el redactor de estos dos artículos. Bueno, el doctor Abreu, por lo que ha dicho, recibió una sugerencia del doctor Fernández en el sentido que convenía derogar el artículo 76, tomó esa sugerencia, la transformó en proyecto de ley, es decir, el artículo segundo, lo que fue la ley 18.411, y bueno, y concurrió con los demás senadores a votar esta ley. Yo creo que a él también lo comprende el juicio que yo formulo, en el sentido de que se actuó con culpa, se actuó sin tomar las debidas precauciones en un asunto delicado. ¿Qué es lo que tendría que no pasar en esta comisión investigadora? La verdad que nunca me lo había planteado así. Me he preguntado qué es lo que hay que hacer para que esto funcione rápidamente y llegue a conclusiones. Yo creo que hay que evitarlas, irse por las ramas. Acá hay mucha información aportada por la prensa y yo creo que acá la función fundamental es certificar esa información o desvirtuarla, caso de que no sea exacta, y llamar a todos los involucrados para que puedan presentar sus descargos a la medida que corresponda hacerlo. Pero yo empezaría por pedir el testimonio del expediente judicial para tener la certeza de cómo fueron las cosas judicialmente. Si es cierto que se asumió la defensa de Ratti, quién la asumió, quién no la asumió, cuándo fue asumida esa defensa, acá los tiempos importan, ¿verdad? Y luego llamar en primer lugar a los senadores que firmaron el proyecto.